Hola, hola, bienvenidos a su podcast La Vida que Yo Quiero. Como siempre, la idea es transmitir algunos conceptos sobre temas que tengan que ver con la vida buena. Y hoy estamos desde un gimnasio, como lo estarán notando. Me acompaña Karen Castrillo, es licenciada en fisioterapeuta, tiene un DO en osteopatía, pero además está cursando un máster en psiconeuroinmunología clínica. Es una chica muy inquieta con el estudio. Su negocio se llama Lombia. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por la oportunidad de conversar de algo que es muy necesario que la gente conozca, el tema de la salud, el tema del bienestar a través de las posiciones del cuerpo, las cosas cotidianas. Pero antes cuéntenos, ¿qué hace Karen con tantos títulos? Bueno, como usted lo dijo, a mí me encanta estudiar. Entonces, desde que saqué fisioterapia sentía como que algo faltaba. Ajá. Entonces, eso fue lo que me llevó como a osteopatía, que ya se centra más como la manera integral de ver el cuerpo, desde la parte siempre física, eso sí, pero un poquito más integral. Y ya después empecé a ver que faltaban temas que de nutrición, que inclusive cierta parte emocional y así, y ahí fue donde me metí a psiconeuroinmunología clínica. Ya. Que la psiconeuroinmunología es eso, es ver la parte social, psicológica y alimentaria, cómo interviene en todas las funciones del cuerpo. Entonces, yo a mis pacientes es consulta de fisioterapia, pero englobando ya temas más holísticos, digamos. Y si alguien quisiera contactarla a usted. Ok, tenemos el Instagram y el Facebook, que se llama Lombia, con N y con V, CR, y también el número de teléfono, que es el 8465-0653. Ok. Bien. A ver, la vida buena es algo que todos quisiéramos tener todos los días. Nos encantaría poder despertarnos siempre de manera muy positiva y enfrentar el día bien, que transcurra bien. Hoy se habla muchísimo, y qué bueno que es así, cada vez se habla más de el estilo de vida, de un buen estilo de vida. El ejercicio por fin está tomando un poquito más de auge. Siempre falta mucho, pero está tomando auge. Y en todos los niveles. Desde la gente más joven, la gente de mediana edad, la gente que está en la flor de la vida, que dicen que son los cuarentosos, cincuentosos, y los roquitos. Roquitos, me refiero con mucho cariño a la gente mayor de 60 años. Hay algo que es fundamental en todo esto, y es ¿cómo hago yo para que mis intenciones de tener una buena vida no se vean truncadas? Porque resulta que no sé cómo sentarme, no sé cómo ponerme de pie, me agacho mal en la cotidianidad. Ok, vamos a ver, yo creo que lo primero es, más allá como de enfocarnos en un momento en específico, es tratar de mantener siempre el movimiento del cuerpo. Okay. O sea, desde el momento en que nosotros nos levantamos hasta la manera en que vos te levantas, la actitud, la postura la cambia totalmente. Entonces, desde el momento en que vos te pones de pie, de una vez mantener una postura erguida, empezar a moverte, que si se puede, caminar un poquito, un poco de estiramiento, y eso va a hacer que tus músculos se preparen para afrontar el día. Ya, después de digamos, despertarte y que todo tu sistema reaccione, ya sí es importante que, por ejemplo, a la hora de desayunar, que es de las primeras cosas que hacemos, mucha gente tiende ahora a concentrarse en el teléfono. Entonces, están desayunando y me están en esta posición. Tirados totalmente, y eso, bueno, primero a nivel del tracto digestivo, pues lo afecta, entonces a la hora de procesar los alimentos es diferente. Pero a la hora de que vos entonces estás realizando el proceso de alimentarte, el tema es que vos te estás concentrando en el teléfono. Los músculos en ese momento pasan a segundo plano. Entonces empiezan las tensiones a nivel, por ejemplo, de trapecio, a nivel de espalda, y ya cuando vos te levantas porque terminas de comer, te levantas en esta posición y vas a hacer todo aquí.
Entonces empiezan los problemas de espalda, empiezan a generar esta cifosis, las escoliosis, y ahí es donde vienen ya problemas más adelante. Claro, claro. Ahora, ahí sigo con la cotidianidad. Ok. Normalmente, yo ya pasé por eso, pero en mi escritorio en la casa también me pasa. Ok. Cuando estamos sentados a la hora de comer o a la hora de estar en el escritorio y tenemos una sillita muy comodita, normalmente hacemos esto. Y metemos los pies debajo del asiento y nos encorvamos. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Ok, vamos a ver, vamos de abajo para arriba. Primero, la circulación en las piernas disminuye considerablemente porque aquí está cerrando las vías de las arterias y las venas. Entonces, de por sí la gravedad nos lleva que la circulación es más deficiente en las piernas, y a la hora de hacer esta posición, más todavía. Eso quiere decir que a los músculos no les va a llegar tanto nutriente. Ok, más allá del tema de retención de líquidos. Luego, a nivel de las rodillas, los ligamentos de la parte anterior los estás manteniendo siempre en estiramiento. Entonces, a la hora de que vos, si pasas muchas horas, lo sacas de esa posición de bloqueo, puede generar inflamación. Además, de ahí para arriba, la cadera, el peso no me está cayendo en los isquiones, que son los huesos que están preparados para recibir el peso del cuerpo. Lo estás tirando totalmente a la parte del sacro y suelo pélvico. Entonces ahí podrían venir problemas inclusive más grandes. Y la espalda, inhibís los músculos que mantenés, la espalda erguida, para mantenerte en esta zona, y vamos a lo mismo de la cifosis. Entonces, estos son las personas que a largo plazo, ya más grandes, están así. Ok, es una cadena. Una posición jorobada. Ajá. Que se va adquiriendo por una posición equivocada permanente en el tiempo. Exacto. Hasta que ya se convierte en que... Bueno, y son cambios muy progresivos, entonces la persona no los nota hasta que ya lleva muchísimo tiempo. Y cuesta más corregirlos, ¿no? Y muchos de esos llegan a no corregirse porque ya el cuerpo lo mantiene estructurado. Entonces ya no es un tema de tensión muscular, ya pasa a ser óseo también. Ok. Entonces ya no se puede corregir. Ok. Si quisiéramos llevar esta conversación al tema de que hoy, después de la pandemia, la gente viaja mucho, quiere viajar mucho. ¿Qué pasa con los aviones? Con el tema de permanecer inmóvil. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Ok, bueno, vamos a ver. Ahí yo lo vería no solo en el avión como tal, sino el tiempo de espera en aeropuerto. Ajá. Porque tampoco son salas de espera cómodas en la mayoría de los casos. Y si vos ves, por lo menos las de aquí, las de Costa Rica, está la silla en una inclinación que le permite a la persona terminar así. Fatal. Exacto. Entonces, desde ahí yo siempre les digo, cuando van de viaje en el aeropuerto, traten de caminar. Aunque el vuelo que vayan a tomar, no sé, aquí a Panamá 1 hora, traten en el aeropuerto de ver tiendas, darse una vuelta, no estar sentados constantemente. Okay. Porque entonces a la hora que vos ya ingresás en el avión, sea la cantidad de horas que sea, por lo menos venís de estar activo. Ya un vuelo más de 2 horas, yo sí les recomiendo caminar en el pasillo. Porque son demasiadas horas en donde el cuerpo está en una posición de reposo que suele ser incómoda porque el espacio no es tampoco tan grande. Entonces estás restringido en movimiento y quedito totalmente. ¿Cuáles son los riesgos? Ok, vamos a ver, a nivel de la parte musculoesquelética inclusive puedes producir espasmos porque la hidratación por lo general desciende considerablemente. Entonces, vos mantenés el músculo en esta posición que es como una posición de defensa, digamos, porque te mantenés así súper rígido. Te vas a levantar en cualquier momento y el músculo lo que va a hacer es como una liga, que la mantenés en tensión, y en el momento en que estiras un poquito, se rompe. Okay. Entonces, puede producir espasmos, puede producir inclusive desgarros. He tenido yo con pacientes con ya vuelos muy largos, en donde se quedaron en la misma posición y en el momento que se levantan, un isquiotibial, que es este músculo de atrás, un aductor. Entonces, vamos a ver, a nivel muscular, sí es mejor que se muevan y que se hidraten. Ok, el tema de la hidratación. Ajá. Bueno, ese tema lo vamos a tocar ahorita porque es un tema. Ajá. Ahora, en el gimnasio. Ok. Y eso me parece que no tiene que ver con edad, tiene que ver con costumbres posicionales. Okay. Muchas veces yo he pasado por varios gimnasios y como que los asesores del gimnasio como que no le dan mucha importancia a las posturas. Y ahí es donde
vienen posibles lesiones, ¿verdad? Por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto. Importantísimo en el gimnasio, pero eso tiene usos también fuera del gimnasio si lo haces correctamente. Por ejemplo, una sentadilla bien hecha. Ajá, vamos a ver. La sentadilla, vamos a hablar primero como de la técnica en el gimnasio propiamente y lo pasamos a lo que uno hace en el día a día. La sentadilla se nos ha enfocado como en una única manera de hacer sentadilla y sí, como que es importante rescatar que depende de la anatomía de la persona, también puede variar la forma en hacer la sentadilla, porque las personas que son altas, la diferencia de tamaño de tibia y del fémur suele ser diferente. Entonces, a la hora de hacer una sentadilla, el tronco no siempre va a estar recto. Por esa diferencia, en los tamaños de los huesos pueden inclinarse un poco hacia adelante y en ellos, por su anatomía, está bien. Okay. Entonces, eso es como importante recalcar. Y a la hora de hacer la sentadilla, sí es importante siempre tratar en la medida de lo posible que las piernas, no hacer tipo sumo, sino una sentadilla normal, las piernas vayan como al nivel de las caderas, abrir un poquitito los pies sin que haya una rotación externa propiamente y, como te digo, si la anatomía lo permite, tratar de que el cuerpo vaya recto. Entonces, que la espalda no se me encorve, sino que bajen lo más recto posible. Y adicional a eso, esto nos puede ayudar para que, por ejemplo, en el día a día, si vamos a levantar un objeto, la idea es hacer sentadilla, traer el objeto al cuerpo y subirlo, más si es un objeto pesado, porque tenemos más fuerza al acercarlo hacia el cuerpo. Ahora, a la hora de hacer un peso muerto, que suele ser de los ejercicios que más lesiona si se hace mal, pero es muy importante realizarlo por lo mismo. Hablamos, por ejemplo, de llevar las compras. Por lo general, uno agarra las compras en esta posición y empieza a caminar. Entonces, el peso muerto es muy importante. La espalda que haga bisagra en la cadera. Entonces, a la hora de que vos haces el peso muerto, glúteos tienen que ir hacia atrás. Okay. Te inclinas hacia adelante, espalda siempre recta, a lo que permita la movilidad de isquiotibiales, porque muchas personas tienen los isquiotibiales acortados y entonces la pelvis me la arrastra hacia adelante. En ese caso hay que hacer un trabajo de isquiotibiales, mejorar movilidad para poder hacer este movimiento con la pelvis. Ok. Hay un movimiento que se ve mucho hablando de las sentadillas, y es que la gente las rodillas las lleva hacia adelante. La pasa incluso la punta del pie. Entonces, vieras que eso suele pasar porque el tobillo no tiene buena movilidad. Claro. Y la cadera. Entonces, si tobillo y cadera no tienen movilidad, la rodilla es la que me compensa el movimiento. Se va hacia adelante. Entonces, cuando la persona lo hace así y a la hora de hacérselo evidente no lo puede corregir, hay que trabajar primero movilidad de tobillo y de cadera, antes que meter sentadilla con carga. Okay. Porque eso quiere decir que no está preparado el cuerpo para realizarlo. Okay. Todo eso se va corrigiendo con ejercicios y con la práctica. Exacto. Y alguien que lo esté corrigiendo. Sí, porque alguien tiene que detectarlo. Hay dentro de las cosas que están de moda, y qué dicha que es así, se habla mucho del estilo de vida, nuevamente lo repito, y se habla de ejercicios, alimentación saludable, dormir bien y otras cositas más. No son muchas. ¿Por qué si solo haces ejercicio pero no tienes una buena nutrición, o si tienes una buena nutrición y no haces ejercicio, como que está a medias el proceso? Vamos a ver, si haces ejercicio y no tienes buena nutrición, el tema es que los nutrientes, la gasolina, digamos, que uno se le incorpora al cuerpo, no va a estar disponible. Y el cuerpo funciona por jerarquías. Entonces, lo poco que al cuerpo le llega, lo va a utilizar para el sistema nervioso, sistema inmune y órganos principales. El músculo me lo deja de último. Entonces, por más que vos hagas muchísimo ejercicio, que 2 horas en el gimnasio, que lo que sea, el músculo no va a llegar a recuperarse porque lo poco de vitaminas, de minerales, de proteína que me llega, me lo está utilizando para funciones básicas. Hay un exceso de tendencia, y eso es cultural, de consumo de carbohidratos. ¿Hasta dónde eso es contraproducente con una sana nutrición?
Vamos a ver, los carbohidratos son necesarios. Son necesarios. Porque el cuerpo necesita glucosa y el cerebro es uno de los órganos glucodependientes. Sin embargo, también tiene la capacidad de generar su glucosa por medio de otros alimentos como son las grasas. Pero el hecho de quitar un grupo alimenticio, si no hay ningún tipo de indicación médica, nutricional, por X o Y motivo, no es bueno tampoco. Okay. Porque vamos a lo mismo, todo es un balance. Entonces, no es empezar como a quitar cosas a ver qué funciona. No, la idea es mantener un estilo de vida, primero que se pueda alargar por muchos años, y la restricción no suele ser la manera. Entonces, como te digo, ya a nivel de nutrición, pues para saber cuánto es cada uno, habría que ver con nutricionista. Pero, por lo general, un poquito de cada tipo de alimento, según las necesidades, digamos, de cada persona, es lo ideal. Pero quitar un grupo de alimentos a mí no me gusta. Ok. El tema está otra vez en el balance. Exacto. El cuerpo es, al final, la homeostasis del sistema se pierde cuando se desbalancea precisamente. Ajá. Entonces es químicos balanceados y agua. Ajá. Ok, hablemos del agua. He escuchado a la gente decir, es que yo no tomo agua porque no me gusta. Mucha gente. He escuchado en adultos mayores la idea de que como somos adultos mayores ya no me da sed, entonces no tomo agua. Ajá. ¿Cuál es el riesgo y cuál es la necesidad de tomar? Vamos a ver, bueno, el cuerpo, el porcentaje de agua anda por ahí del 70%, entonces sí es muy importante porque casi que todos nuestros órganos, y tomo la parte muscular como un órgano, requieren agua. Y además hay un tejido que se llama fascia que está en todo el cuerpo, él pasa entre músculos, órganos y demás, que es prácticamente un 80% de agua. Entonces, a nosotros no estar hidratados, somos más propensos a muchísimas enfermedades. Correcto. Bueno, entre ellas enfermedades crónicas, que son las que más se ven hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dicen el tema de que es que ya de grande, de adulto mayor, ya no tengo sed, eso también hasta cierto punto se entrena. Entonces, poco a poco hay que ir metiendo por lo menos medio vasito de agua, les digo yo, o sea, por lo menos un poquitito, para volver a estimular la señal a nivel del cerebro de la sed. Porque es una señal que se puede inhibir totalmente. Pero hay un tema, me corriges si estoy equivocado, y es que cuando ya tenés sed es porque estás deshidratado. Sí, entonces, cuando ya tenés sed. No hay que esperar a tener sed. No. Es un tema de todos los días, de un poco de agua. De hacerlo rutina. Por eso yo les digo, un vasito cada que pasan por la cocina. Cada que los que trabajan en oficina, tener una botella. Y por lo general, al uno ver la botella, es como más consciente de que hay que estar tomando agua. Que relacionarlo con algún hábito, que si, no sé, hacer la merienda a las 10 de la mañana, entonces en ese momento tomarte un vasito de agua antes de la merienda. Pero ya pasarlo como parte de la rutina. Hacerlo un hábito. Exacto. Hacerlo un hábito. Hacerlo un hábito. A ver, el tema entonces, la buena vida tiene que pasar por ejercicios y alimentación sana. Eso significa cambios importantes, sí. Es un desafío importante. Sí. Y entramos en un tema que tal vez sería para otro momento, porque es muy amplio, el tema de los hábitos. Es quizá el desafío más grande que el ser humano puede hacer en su vida, cambiarse a sí mismo, primero conocer sus hábitos y luego proponerse modificarlos, que es más fácil modificarlos que generar nuevos hábitos. Para ir cerrando, ¿cuáles son, en las visitas que usted tiene, los problemas más recurrentes porque la gente viene a buscar a una fisioterapeuta? ¿Cuáles son las cosas más recurrentes? Bueno, a mí personalmente en consulta, problemas de espalda, muchísimos, tanto cervicales como lumbares. Parte media suele ser un poco menos, pero problemas cervicales y lumbares, y no quiero decir solamente a nivel de hernias, hasta temas de contracturas, espasmos, algún tipo de compresión nerviosa no relacionada a una hernia. Esos son muchísimos, vamos a lo mismo, por temas posturales, por temas de falta de movimiento, falta de ejercicio. ¿Falta de agua? Falta de agua, totalmente. Yo a la mayoría de pacientes... Problemas de espalda, problemas de todo tipo. Yo a la mayoría lo primero que les pregunto en historia clínica es ¿qué tal está la hidratación? Y la hidratación no solo
Porque a veces me dicen, no, pero café fresco, ok, No. pero exacto, vamos a hablar de agua propiamente. Entonces ese es uno de los que me llegan, compresiones nerviosas, muchísimo por movimientos repetitivos, más que todo, vieras que a nivel de la mano. Vamos a otro problema actual, que es el teléfono. Si no estamos frente a una computadora, estamos aquí, viendo el teléfono. Los cervicales. Y con la mano por lo general en esta posición o en esta posición, entonces siguen siendo que problemas de un túnel carpal, o más bien nos vamos, un túnel carpal es más del nervio mediano, un tema de hacia nervio radial, hacia nervio ulnar, por tema de posturas. Okay. Entonces, otra vez el énfasis en el movimiento, en los buenos hábitos, una buena hidratación, una buena alimentación. Y dormir bien. Y dormir bien. Porque en la noche se recupera el cuerpo. En la noche es cuando más trabaja el cerebro. Y todo el cuerpo, o sea, es que se recupera full. Recuperando todo. Ok, hemos tenido una conversación, espero que muy aleccionadora, con Karen, sobre un aspecto casi que olvidado, a veces porque no lo conocemos, a veces simplemente porque lo ignoramos, a pesar de que lo conocemos, que es el tema de manejo de las posturas corporales. En la casa, caminar, levantarnos de un asiento, en fin. Y eso nos entorpece nuestras intenciones de tener una vida buena. Se habla permanentemente de que hay mucha información a disposición y mucho posible conocimiento. Si esa información la procesamos adecuadamente, tendríamos mucho más conocimiento de qué cosas podemos hacer para que tengamos realmente una vida buena todos los días. Depende de cada uno si está dispuesto o no está dispuesto a tomar el desafío y proponerse que las cosas siempre se pueden mejorar, siempre se pueden cambiar, para lograr esa meta que todos tenemos, que es el tiempo que transcurramos en esta vida, que sea el mejor tiempo posible, no importa cuántos años sean, pero que sean años de calidad. Y eso no lo van a encontrar afuera nunca. Tiene que ver con un tema interior, de manera que ese autoconocimiento sea parte de nuestra solución, sí o sí. Karen, muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, yo encantada, me gustó mucho. Qué bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast.